El New York Times reveló que el gobierno oculta información sobre los fallecidos por coronavirus en el Perú. Según el New York Times, las muertes se duplicaron en Lima y rivalizan con el peor mes de la pandemia en París. El diario norteamericano realizó un análisis de los países de América Latina que han sido duramente golpeados por el nuevo coronavirus y cuyo futuro parece inclinarse a tener consecuencias fatales parecidas a lo que pasó en Europa. Para nadie es un secreto que Perú figura entre los principales países de América Latina que registran los números más negros a consecuencia del COVID-19. Basta dar un vistazo a las estadísticas que a diario reporta el MINSA. Esta realidad no pasó desapercibida por el New York Times, que incluyó a nuestro país en un análisis titulado "Los brotes de América Latina ahora compiten con los de Europa. Las perspectivas son peores". Las muertes se duplicaron en Lima y rivalizan con el peor mes de la pandemia en París. Se triplicaron en Manaos, una metrópoli escondida en lo profundo de la Amazonía brasileña. Un embate similar al que enfrentaron Londres y Madrid se puede leer al inicio del artículo. El gobierno de Perú respondió rápidamente con un confinamiento estricto, pero las muertes se dispararon tanto allí como en Brasil y México, donde los líderes minimizaron la amenaza del virus. Dentro del análisis se destaca que el gobierno del presidente Martín Vizcarra toma medidas preventivas de cuarentena. Sin embargo, al final, estas no pudieron frenar de manera eficiente el número de muertos por el coronavirus. El gobierno de Perú respondió rápidamente con un confinamiento estricto, pero las muertes se dispararon tanto allí como en Brasil y México, donde los líderes minimizaron la amenaza del virus, indica el Times. El Ministerio de Salud indicó que se registraron 112 muertes en las últimas 24 horas, cifra superior a los días anteriores. La caótica respuesta de Brasil a la pandemia contrasta con las medidas rápidas y eficientes que implementó el vecino país, Perú. El presidente del país, Martín Vizcarra, ordenó uno de los primeros confinamientos nacionales en el continente y envió a la policía y a los militares a las calles para detener cualquier infractor. Años de administración económica prudente le permitieron al país implementar el paquete de ayuda económica más completo de la región, incluyendo transferencias de efectivo y préstamos accesibles que buscan ayudar a los ciudadanos a quedarse en casa. Pero la tranquilidad que muchos peruanos sintieron se ha convertido en una resignación, en tanto el virus se ha extendido entre la población. El aumento en muertes la semana pasada obligó a un hospital peruano a apilar cuerpos en el exterior. Otros hospitales tuvieron que atender a sus pacientes afuera, porque no tenían camas suficientes. En la región amazónica de Loreto, los médicos dijeron que los pacientes de COVID-19 estaban muriendo a razón de 1 por hora, debido a la severa escasez de tanques de oxígeno. Quien también se manifestó a través de su programa fue el presentador Jaime Bailey, quien reveló la noche del martes el informe del New York Times desde su programa que transmite a través de Willax Televisión. Las cifras oficiales que nos dio el Ministerio de Salud hasta el día de ayer eran de 72.000 contagiados por coronavirus en el Perú, y de los cuales son 2.057 los fallecidos. Sin embargo, según un reportaje del prestigioso diario estadounidense New York Times, afirma que el gobierno del presidente Martín Vizcarra estaría ocultando las cifras reales de fallecidos, manifestó Jaime Bailey en su programa. Según estudió el diario americano, los fallecidos por coronavirus y o diferentes causas, registrados en la ciudad de Lima en abril de este año, suman 6.200 muertes, lo que significa el doble del total que sumó en el mismo periodo, es decir, el mes de abril, pero del año pasado, 2019. El gobierno peruano estaría ocultando el número de muertos por coronavirus, dice el New York Times. En total, Lima tuvo 6.200 muertos en el mes de abril, es decir, más del doble que su promedio histórico en el mismo periodo de tiempo, y casi igualando el número de muertos de París en el peor mes de la pandemia, sostiene Jaime Bailey en su programa. Asimismo, el escritor explica que la cifra que aparentemente el gobierno estaría ocultando a los peruanos sería de 3.000 muertos más por coronavirus y no registrados, solo en el mes de abril. Y se afirma que, y voy a leer textualmente, el gobierno peruano estaría ocultando el número de muertos por coronavirus. Dice el New York Times hoy, en total, Lima tuvo 6.200 muertos en el mes de abril. Es decir, más del doble que su promedio histórico en ese mismo periodo de tiempo, más del doble. Y casi igualando el número de muertos de París en el peor mes de la pandemia. Esto quiere decir que los 6.200 muertos que hubo en Lima, fácilmente 3.000 murieron por el coronavirus, pero fueron adjudicados a otras enfermedades o males colaterales. Si hay por lo menos 3.000 muertos no reportados, como indica el New York Times en Perú, la cifra subiría de 2.000 a 5.000,
Esto no lo digo yo, lo dice el New York Times, sentenció Jaime Bailey. Esto quiere decir que de los 6.200 muertos que hubo en Lima el pasado mes de abril, fácilmente 3.000 murieron por coronavirus, pero fueron adjudicados a otras enfermedades o males colaterales. Si hay por lo menos 3.000 muertos de coronavirus no reportados oficialmente, como sugiere el New York Times en el Perú, la cifra subiría de 2.000 a 5.000. Esto no lo digo yo, lo dice el New York Times.